Bienvenidos a todos, gusto verlos, visitas que vengan por primera o segunda vez. Bienvenidos a esta iglesia. Mi nombre es Edgar y en nombre de toda la congregación pues te doy la bienvenida a este lugar. Y si no traes Biblia, solo levanta tu mano y te pueden prestar una por esta mañana, y cuando la tengas, o si ya la tienes, ábrela ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Estudiamos aquí la Biblia así, verso por verso, y estamos como en la mitad del libro, y nos ha llevado un año. Comenzamos en mayo del año pasado, así que quizás nos falta un año aún, no sé, pero ahí vamos. El mensaje de esta mañana se llama Reconoce las señales. Y ¿han sentido calor este mes? Sí, ¿verdad? Parece que el aire nomás no da, el aire acondicionado del carro, y por más que le subo, no quisiera tener un freezer dentro. Pero llegó mayo, y cuando empieza el calor y cuando empieza la humedad y todo, pues ya llegó el verano, ya llegó mayo, y mayo es espantoso, ¿no? A mí yo sufro mucho en mayo, y resulta que es mayo, junio, julio, y así nos damos hasta quizás todo el año, ¿no? Pero con ciertas cosas, uno por observación, por simple observación y por conocer y darte cuenta que muchas cosas son cíclicas, uno observa, uno interpreta y uno llega a una conclusión de algo en base a lo que has vivido, a lo que has mirado. Y aquí Jesús va a hablarnos de ciertas señales que debemos de reconocer, que debemos de prestar atención, debemos de mirar con cuidado. Si se acuerdan, en el capítulo 12 Jesús hablaba de que teníamos que mirar con mucho cuidado diferentes temas. Habló de la hipocresía, habló de la avaricia, habló del afán, habló de la idea bien real de que debemos de observar con cuidado que Él va a regresar y que tenemos que estar preparados para ese día. Pero aquí Jesús va a hablarnos de algo de que tenemos que observar también y reconocer, que uno es que el seguir a Jesús implica un precio a veces que vamos a pagar. No para obtener una salvación, sino por el hecho simplemente de seguir a Jesús. Y Jesús va a hablar acá, vamos a ver la porción, vamos a leer todo el texto, pero que finalmente Él nos ha dado y nos compró por nosotros y para nosotros una salvación tan grande, pero que ese mensaje de salvación no es un mensaje que va a ser bien recibido por todos. Y el seguir a Jesús va a implicar en algún momento en tu vida, a lo mejor lo ha sido desde el comienzo, a lo mejor lo es ahora, seguro lo va a hacer más adelante, distanciamiento con gente, con personas que por el simplemente hecho de tú ser cristiano, de querer seguir a Jesús, eso ya de por sí va a ser una gran barrera que va a impedir muchas cosas. Entonces vamos a leer del verso 49 al 59, son los 10 versículos que vamos a estudiar esta mañana, y después vamos a ir desglosándolo verso por verso. Dice así, verso 49 de Lucas 12. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El primer párrafo de los versos 49 al 53, vemos algo que Jesús está diciendo que necesitamos considerar y necesitamos pensar. Y en el verso 49 dice que Él vino a echar fuego a la tierra. Dice que
Es una declaración bastante fuerte de Jesús. Algo que quizás no asociarías a Jesús dando una palabra como esa, como venir a echar fuego a la tierra. Siempre asociamos a Jesús con paz, con amor, con gozo, y lo es parte del Evangelio. Pero que aquí Jesús habla de algo importante y a veces quizás nos llama la atención eso de fuego vine a echar en la tierra, y por observar simplemente ese fuego obviamos o no observamos una gran verdad, que es que Jesús vino primero. ¿Ves? Jesús vino. ¿Y qué es lo increíble? Que finalmente Dios decidió hacerse hombre y tomar forma como de nosotros y venir a un mundo como caído como el nuestro. ¿Y para qué? Para mostrarnos y para revelarnos la verdad respecto de Él mismo y cómo la humanidad podía responder y cómo podíamos nosotros acercarnos a Él. No te quedes solamente en la idea del fuego, sino que el hecho de la verdad de que Jesús vino. Jesús vino y Dios se hizo hombre. ¿Pero a qué vino? ¿A qué vino Jesús? Es lo que debemos de preguntarnos. Mira, vamos a Lucas 4, lo estudiamos hace varios meses ya esto, pero nunca está de más repasarlo y refrescar nuestra memoria para entender realmente cuál era el corazón de Jesús, cuál era su propósito al venir. Fíjate, capítulo 4, versos 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está el propósito de Jesús para su venida. A veces nos preguntamos, ¿cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Ahí está una persona, ¿cómo se ve? Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que anda juzgando y condenando. Es una persona que viene a restaurar, que viene a dar la solución al problema. Y Jesús aquí habla de lo que Él va a venir, es buenas nuevas a los pobres. Y no solamente hablando de pobreza material, realmente es pobreza espiritual. No solamente Jesús sanó a los ciegos físicamente, Él vino a dar luz a los ciegos espiritualmente, como nosotros. Entonces ahí está el corazón, la visión o el llamado, el propósito de Jesús al venir. En Juan 3:16, un verso que probablemente te lo debes de saber de memoria: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí habla del propósito de Dios al enviar a su Hijo, a darnos vida eterna, a reconciliarnos con Él, para no perdernos. O sea, está la posibilidad de perderse, pero Él ha provisto un camino, una solución para reconciliarnos con Él y ser perdonados. A eso vino Jesús. También en Juan 10:10 dice que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es todo lo que Jesús vino a hacer con su venida. Pero aquí hay una realidad de que Jesús dice: con mi venida también vino fuego. Y no está hablando del Espíritu Santo, el contexto no es ese. El contexto de este fuego, la idea de fuego en la Biblia representa juicio, representa la presencia de Dios, pero también representa purificación. Y el fuego a algunos los puede quemar, pero a otros los va a purificar. Y ese es el efecto que tiene Jesús en la gente, en cada persona. Tú puedes ser transformado por Jesús, o Jesús te va a quemar y lo vas a rechazar. Y de eso está hablando Jesús aquí, y esa es la idea general de este párrafo. Ahora, Jesús introduce en el verso 50 la idea de cómo Él va realmente a reconciliarnos consigo mismo. Habla de un bautismo con el cual Él debe de bautizarse. Está hablando Jesús de sumergirse en el agua, no está hablando de eso. Jesús ya fue bautizado por Juan el Bautista. La palabra bautismo quiere decir sumergirse, quiere decir inmersión. Y aquí está hablando de qué tipo de bautismo. El bautismo o la inmersión o el sumergirse que habla Jesús acá, está hablando de la cruz. De Jesús yendo a la cruz por nosotros y en nuestro lugar. En Mateo 20, en Lucas 22, vemos que Jesús habla de esta copa que Dios ha puesto por delante, que en un momento Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y de qué está hablando? De enfrentar la cruz.
Y Jesús dice, si hay alguna otra manera finalmente donde a través del cual el hombre o la humanidad pueda ser salvada, que se busque otra manera, pero dice, no se haga mi voluntad, porque la voluntad del Padre era la voluntad de salvarnos. Y la única manera en que la humanidad podía ser salva era que alguien debía de pagar el precio de nuestra salvación. ¿Ves? Jesús es santo y cantamos de que Él es santo y Él no tolera el pecado y el pecado debe de ser tratado. Debe de resolverse ese problema. Él no lo olvida, ¿ves? Debe de ser castigado. Y en el plan del Padre es enviar a su Hijo para tratar y solucionar el problema y proveer una solución para la humanidad. Entonces Jesús dice, ves a los discípulos como nosotros, que pensando siempre con sus aires de grandeza, de ser los mejores, de ser reconocidos, y ves constantemente los discípulos que le decían a Jesús, Señor, que cuando estemos contigo que nos sentemos a tu lado, ¿no? Y sus aires de grandeza. Y así estamos nosotros igual, concédeme acá y que me vean y ser reconocidos. Y Jesús les dice, ¿ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber? Y le dice, ellos dicen, sí, después lo van a beber, porque todos iban a morir como mártires. En ese momento no estaban preparados, iban a ser dispersos, pero Jesús estaba hablando del dolor y de la presión y de todo lo que Él iba a cargar en la cruz, del dolor y del juicio. ¿Ves? Jesús no fue alguien que como que se le salpicaron tantito dolor. La idea de sumergirse, de bautizarse, es que Jesús fue metido completamente en el juicio, en la ira de Dios, en el castigo, en el dolor, para que tú y yo no pasemos por eso. Para que tú y yo no tengamos que enfrentar la ira de Dios por el pecado. ¿Por qué cantábamos recién? Tu gracia infinita es, hablamos de la gracia. Sublime es tu gracia. Es increíble. Y cada cristiano, cada persona que ha nacido de nuevo, debe ser simplemente al pensar en la idea, en la verdad de que Jesús, que Dios hecho hombre, tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, debe ser suficiente para seguirle, para amarle, para adorarle. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué levantamos nuestras manos a Dios? Por eso. ¿Ves? El cantar no es para esperar a los que llegan tarde. Es porque adoramos a Dios por lo que Él ha hecho. Es un privilegio el simplemente que Dios nos haya abierto una puerta para cantar y para entonar lo mismo que están entonando ahorita mismo en el cielo. Lo adoramos, lo amamos, le seguimos, le servimos porque Él ha sido bueno, porque Él tomó nuestro lugar. Porque la ira de Dios que caía sobre la culpabilidad y el pecado del hombre fue reemplazada por el favor de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz. Pues lo que tú y yo, lo que todos merecíamos era el castigo, el juicio. Y si un derecho con el que nacemos es con el derecho de irnos al infierno, dijo un teólogo. Es el único derecho que tenemos por nacimiento. Pero Dios tenía otro camino, otro plan, ¿ves? Dios podía habernos abandonado en el Edén y decir, fallaron, desobedecieron, van a pagar las consecuencias y me olvido de ellos y haber vivido por la eternidad totalmente desconectado de este Dios que nos creó. Pero Él decidió otra cosa. Y Él decidió venir, revelarse y tomar nuestro lugar y pagar esa deuda y enfrentar ese juicio en nuestro lugar para darnos a nosotros su gracia y su favor y su misericordia. Entonces Jesús adquirió en la cruz juicio y dolor para Él, pero te compró para ti su gracia y su favor, para que tú ni yo tengamos que enfrentar eso. Y fue doloroso. Dice que, fíjate el verso 50, habla de bautismo, dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El camino hacia la cruz de Jesús no fue un camino fácil para Él. Fue un camino difícil. ¿Has tratado de hacerle el quite a esa persona o a esa situación o a ese problema que sabes que tal día es inevitable que lo tengas que enfrentar? Y como que andamos buscando la manera de escabullirnos de la situación. No voy a avisar que me siento enfermo, que no voy a ir, que no sé, cualquier excusa inventamos para no enfrentar y llegar a ese momento que sabemos que nos va a ir mal.
Y Jesús sabe de ese momento y hay un gozo también, pero también hay una angustia en su vida. Jesús cuando estaba orando, ¿se acuerdan? Dice que estaba triste hasta la muerte. Dice que estaba angustiado, es la misma palabra que usa acá. Estaba angustiado. ¿Ves? El gozo para nosotros fue la angustia de Jesús. Fue angustia para Jesús. Ahora, en el verso 51 habla de que no, ustedes piensan que vine a traer paz. Dice no, sino disensión. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús tiene un efecto divisorio. Jesús causa división. Y tienes que saberlo, yo debo de saberlo. Cualquier seguidor de Jesús debe de saberlo. La palabra disensión quiere decir división o desunión. Y no que Jesús quería hacer mi familia feliz. Y no que Jesús va a unir a mi familia. Eso es lo que Él quiere, claro que sí. Dios quiere que los matrimonios, que las familias, que los hogares, que las iglesias estén unidas y unidas alrededor de Él. Pero ¿sabes qué? Que aquí Jesús habla de que el Evangelio causa un efecto divisorio en la gente. Es como ese fuego. ¿Ves? La luz es una amenaza para las tinieblas. Y cuando están las cosas oscuras, cuando ven a la luz, no a todos les gusta. No a todos nos gusta. ¿Por qué ocurre eso? Jesús en el Evangelio de Juan, vamos a Juan capítulo 3, nos habla y nos da un poco la explicación, yo creo, de por qué hay ese conflicto entre el que quiere seguir a Cristo o el que ha decidido seguir a Cristo con el que no. No es siempre, no es todos van a estar en contra, pero es la posibilidad muy cierta. Juan 3, 19 al 21. Todos no sabemos Juan 3, 16, ¿verdad? Nos encanta ese versículo. Pero hay que leer más abajo también. Fíjate que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué dice ahí? Las tinieblas, que a la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ves? Cuando está oscuro es bueno que venga la luz, porque nos permite ver las cosas por lo que son. Y Jesús vino y alumbró con tanta intensidad que sacó de las tinieblas a muchos, pero otros prefirieron quedarse ahí. ¿Por qué? Porque es un asunto de amor. ¿Amor a qué? Si es un amor más fuerte por el pecado que por la luz. Dice que amaron más sus pecados, amaron más las tinieblas. Entonces no es, o sea, ven el amor de Jesús, ven la luz de Jesús, pero aman más lo que están haciendo. Y no dejan que la luz, que la verdad de Jesús venga a sus vidas y revele las cosas por las que son, ¿ves? Jesús trae luz no para condenar, sino para salvar, para restaurar. Para dejar lo que está malo, para dejar los pecados atrás y venir a Él, a la reconciliación y a la restauración y a la salvación que Él nos ofrece y que Él nos quiere dar. Pero aquí Jesús habla de que tenemos que tener en cuenta que las tinieblas, pues, hay enemistad, no hay compañerismo, tinieblas y luz. A lo mejor tu fe en Jesús va a inspirar a gente, va a atraer gente que necesita de Cristo. Pero también te vas a dar cuenta que tu fe y tu caminar con Jesús va a provocar que otros dejen de ser tus amigos, que te empiecen a ver diferente, y es la verdad. Y lo vas a enfrentar. Si quieres caminar con Jesús, hay muchos que van a dejar de caminar contigo. Y debes de saberlo. Ahora, fíjate lo que dice Jesús, habla de la familia. 5 en una familia estarán divididos. A veces los conflictos parten por los más cercanos a ti, la familia. Dice que las familias van a estar divididas. La idea de dividir es estar separados, estar apartes. A lo mejor puedes estar viviendo en el mismo techo, pero hay un mundo, hay un abismo de separación con tu familia por el simple hecho de creer en Jesús. Y aunque se ven, aunque platican, hay un abismo que los separa, que es Cristo, ¿ves? Es la verdad de Jesús. Ahora, ¿Jesús nos llamó a odiar a la gente? No.
¿Jesús nos llamó a aborrecer a la gente? No. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo? Amar a nuestro prójimo como ¿quién? Como nosotros mismos. ¿Es malo eso? ¿Alguien que puede decir de que eso es espantoso, de que eso es horrible? Amar a Dios, amar a tu prójimo. Y Jesús no se quedó ahí. Dijo que teníamos que amar ¿a quién más? A nuestros enemigos. Entonces el mensaje de Jesús no es un mensaje antagónico con la gente. Es un mensaje que nos lleva a amar a la gente, a pesar de lo que es, a pesar de lo que hace. Pero el mundo nos va a aborrecer de todas maneras. Nos va a aborrecer. ¿Por qué nos va a aborrecer? Vamos a Juan 15. Juan 15. Verso 18 al 24. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y te das cuenta que Jesús dice, la razón por la cual el mundo nos va a aborrecer es porque Jesús nos llamó y nos salvó. No es que nosotros hemos sido llamados a aborrecer al mundo. Juan nos dice en su epístola que nosotros no debemos de amar al mundo. ¿Y qué es lo que se refiere con el mundo? Los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Primera de Juan. No amamos este sistema está caído, pero amamos a la gente, porque eso es lo que Jesús nos pide hacer. ¿Tiene malo eso? No tiene nada de malo. Pero cuando tú ya no perteneces a este mundo, eres un bicho raro. Y te ven como, no eres de este mundo, porque ya le perteneces a Jesús. Y ya no vives por el estándar de este mundo, ya no vives por lo que este mundo te dice que tienes que hacer. Y eso a algunos los va a inspirar a venir a Cristo y a otros los va a disgustar. No van a querer. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos y examinarnos es, ¿hay alguien que esté incómodo con mi vida o no? O sea, ¿puedo decir que mi manera o el seguir a Cristo estoy incomodando a alguien? Porque si no estoy incomodando a nadie, si mi cristianismo y mi fe no está incomodando a nadie, quizás no estás viviendo el cristianismo. Esa es la verdad. Y no es que buscamos incomodar a la fuerza, sino que el simple hecho de seguir a Jesús va a ser de por sí una incomodidad para muchos. Porque como dice ahí, los van a aborrecer porque ustedes ya no pertenecen a este mundo, me pertenecen a mí, dice Jesús. Entonces, ¿para quién vives? ¿Para agradar a este sistema, para agradar a tus amigos, para agradar a tus compañeros de trabajo? O sea, ¿estás siguiendo la corriente de la gente que te rodea? ¿O estás siguiendo a Jesús? Y si eso implica incomodar, pues lo siento. Tenemos que preguntarnos. ¿El mundo te va a chantajear con su amistad? Si haces eso, ya dejamos de ser amigos. Pero es más importante, ¿qué vas a poner en la balanza? ¿La amistad con Dios o la amistad con el mundo? Entonces tenemos que ver. Aquí Jesús habla de que nuestra relación con Él va a afectar nuestras relaciones personales. Nuestra unión con Él va a afectar las uniones que tenemos entre nosotros. Tenemos que pensar en eso. Yo no puedo pretender no afectar y no incomodar a nadie simplemente por caerle bien a todos.
Y habla de la familia, es donde más nos duele. Y aquí no es el que el cristiano está en contra de ellos, los que están en contra son los demás en contra de las personas. Yo conozco personas aquí en la iglesia que desde el momento en que decidieron seguir a Cristo, su familia les puso una raya. Casi el creer en Jesús y el hacerte cristiano es como dejar de ser mexicano. Porque es toda la cultura que yo te he dado y es todo esto, entonces es como una traición a la patria, casi. Y pum, y los pintan y los cortan de la familia. Y tienes que estar consciente de que eso puede pasar en tu caso. ¿Qué vas a decidir hacer? ¿A quién prefieres obedecer? Tu relación con Jesús va a afectar, quiere afectar para bien a los demás, pero no todo va a ser igual. Ahora, versos 54 al 56, decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale el sol, luego decís, agua viene. Y así sucede. En los tiempos de Jesús, que era lo principal era la agricultura. Y la gente había aprendido, no tenía satélites, no tenía el Weather Channel. Entonces, básicamente por observación, por tratar de ver las nubes, y a veces ni el Weather Channel le atina realmente al clima. O sea, por más que tengamos satélites, a veces realmente nada que ver con el clima real, pero ellos menos. Pero por observar las nubes, de hecho la antigüedad, por los tipos de nubes, por las formas de las nubes, a veces como que decían, bueno, el clima va a estar así. Al ver el color del cielo, el color de la luna, el color del sol, podían como que más o menos predecir un poco cómo iba a estar el clima. Y Jesús le dice, mira, ustedes se han vuelto expertos en identificar cómo va a estar el clima observando las señales del medio ambiente. ¿Por qué no de la misma manera, tan observadores que son, pueden observar las señales del tiempo que les ha tocado vivir? ¿Y de qué está hablando Jesús? ¿Qué fue lo que siempre batalló con los religiosos, que básicamente a los cuales le está hablando acá? Que nunca quisieron reconocer a Jesús por quien Él era. Y era un problema de señales, era un problema de que no hay evidencias. Nunca el problema fue de que no hay evidencias. El no reconocer a Jesús no es un problema de falta de evidencias, es un problema de dureza de corazón. De no querer ver lo que es muy evidente y lo que está frente a ti, frente a mí. Dice, ¿cómo no distinguís este tiempo? Y le dice hipócritas. No le dice ignorantes, porque no es un asunto de falta de información. Un hipócrita es alguien que se pone una máscara, es un actor, que interpreta un rol que no es realmente lo que él es. Entonces Jesús le dice, ustedes son hipócritas porque no es porque no están viendo, sino que porque a pesar de lo que saben, están aparentando ser algo que no son. No están queriendo ver lo que es obvio. Están jugando el rol de ser otras personas. Entonces, ¿por qué no aplican el mismo criterio? Les dice Jesús. Ahora, hay mucha gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús. Y no hay evidencias y siempre sacan los temas de las evidencias. Pero, ¿qué evidencias había en ese tiempo para esta gente? Tenían todo el Antiguo Testamento. ¿Ves? La gente que más se le resistió a Jesús no es la gente que sabía menos, sino los que sabían más, entre comillas. Los que tenían la palabra de Dios, los que tenían la ley de Dios, y a pesar de tenerlo, no quisieron reconocer todo lo que Jesús hizo. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Las cumplió Él en persona. ¿Se acuerdan Nicodemo en el capítulo 2 del Evangelio de Juan? Él viene de noche porque tiene miedo y le dice básicamente que, mira, o sea, reconocemos de que alguien que ha hecho lo que tú haces tiene que venir de Dios. Es imposible que alguien que no venga de Dios haga lo que tú haces. Es evidente que Dios está contigo. O sea, Nicodemo observó y vio todo lo que Jesús estaba enseñando y haciendo. Dijo, es imposible que tú no vengas de Dios. Reconoció las señales. Vio lo que Jesús hacía. Pero muchos no. En Juan 20, versos 30 y 31 creo, Juan dice que él escribió todas las cosas que están en el Evangelio de Juan para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida. Y dice, ahí está toda la evidencia que necesitamos para creer.
Todo lo que necesitas para creer en Jesús está en el Evangelio de Juan, está en los Evangelios. Dice, si se escribiésemos todo, no habrían libros que podrían caber toda la información, toda la verdad de Jesús. Pero ahí está lo suficiente para creer. Entonces, ¿te das cuenta que no es un problema de que no hay evidencias? Sino es un problema de que no las queremos tomar. Jesús hizo milagros, transformó vidas, sanó gente. ¿Qué profecías cumplió Jesús? Que que el Mesías iba a nacer de una virgen. Jesús lo cumplió. Cumplió que iban a nacer en Belén. Jesús cumplió eso. Que iba a entrar a Jerusalén sobre un asno. Jesús lo cumplió. Que la profecía que a mí así como que me vuela la cabeza es que está en el libro de Daniel capítulo 9 verso 25. Ahí Dios le dice a Daniel el día exacto en que el Mesías va a entrar a Jerusalén. Dice, desde el momento en que se dé la orden para restaurar a Jerusalén, son 483 años. Son no sé cuántos, 178,000 días. Tú cuentas esos días y llegas al último día y ese es el día en que el Mesías príncipe va a entrar a Jerusalén. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba viendo Jerusalén, se pone a llorar? Y dice, si hubiese reconocido que este era tu día. Jesús está hablando de ese día de Daniel. Si los religiosos hubiesen leído su Biblia, si la gente hubiese leído lo que estaba ahí, hubiesen reconocido que ese día, cuando Jesús entró a la entrada triunfal, era el día donde el Mesías venía. ¿Ves? Estaba ahí, pero no quisieron ver las señales, no lo reconocieron. Jesús cumplió las profecías de que el Mesías iba a ser rechazado. Jesús cumplió que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Estaba escrito desde antes. Jesús cumplió que sus manos y sus pies iban a ser perforados. Eso estaba escrito antes. Jesús cumplió que él iba a morir entre ladrones. Lo cumplió. Jesús cumplió que iba a ser sepultado en la tumba de un hombre rico. Y Jesús cumplió la profecía que el Mesías iba a resucitar. Es como si te mandan una carta. Quizás hay muchos Edgar en Cancún, no sé. Pero Edgar Moller, hay uno, o espero. Resulta que no, que hay otro. No aquí, en otra ciudad. Pero Edgar Moller, que vive en la calle Santa Isabel, el Gaza número 11, solo hay uno. Y así tú vas viendo las profecías y te va apuntando a una sola persona. Hay muchos Jesús. ¿Cuánta gente nació en Belén? Muchos. Pero con todas las especificaciones, cumpliendo todo, solo uno. Es Jesús. Y no lo pudieron reconocer o no lo quisieron reconocer. ¿Cuántas vidas ha cambiado Dios? ¿Cuántas vidas cambió Jesús? ¿Cuántas vidas Dios sigue cambiando hoy? A lo mejor no eres lo que tienes que hacer, pero sin ninguna duda no eres lo que eras antes. ¿Ves? Y Jesús está transformándote. Dios te está cambiando. La Biblia dice en el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Es cosa de ver la creación, dice Dios, para ver de que vas a llegar a la conclusión de que hay un creador. Romanos 1:20, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Simplemente veamos a nuestro alrededor la creación, el mar de Cancún. O sea, es increíble. Ver la creación, todo lo que hay, tú dices, o sea, esto no es producto de la casualidad, perdóname eso de la evolución. O sea, no tiene nada de lógico, nada de científico. ¿Cómo algo tan hermoso va a venir del caos? Dices, no, eso alguien lo hizo, ¿ves? Y la Biblia dice que no tenemos excusa. Romanos 2:14 al 15, Pablo va un poco más allá. Dice, cuando los gentiles, o sea, los no judíos, que no tienen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ellos mismos son su propia ley. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Dice, y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. ¿Qué es lo que dice Pablo básicamente ahí?
es que Dios puso su ley en nuestra conciencia. Todos tenemos una conciencia. Y todos nosotros tenemos una conciencia que nos dice de que hay un Dios. Y su ley está escrita ahí. Todos sabemos que matar es malo. Todos sabemos lo que es malo porque Dios puso su ley ahí. Y tú dices, a veces la gente dice, ¿y qué pasa del indio en el África que nunca ha hablado de Jesús? ¿Qué onda con él? Pues ahí está, ¿ves? Él va a responder ante Dios, aunque no haya escuchado jamás de Jesús. Su juez va a ser su conciencia, porque Dios puso en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Pablo dice, nadie tiene ninguna excusa de nada con Dios. Está la creación, está la conciencia, tenemos la Biblia, nosotros tenemos mayor revelación, mayor conocimiento. Nadie tiene excusa. Entonces, las evidencias son muy claras. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder a Él? Versos 57 al 59. Aquí está la manera en que respondemos. Es lo que Dios nos ofrece. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu ¿quién son los inculpados? Vamos a Romanos 3. A veces decimos, sí, Jesús, qué bonito que murió por mí, pero ¿por qué murió por ti? No tenemos la menor idea a veces de lo importante de la obra de Cristo. Romanos 3, verso 10. al 18, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué pasa si yo antes hubiese preguntado, como Bruno dice, ¿te consideras una buena persona? ¿Cuántos hubiesen levantado la mano? Probablemente varios. Pero aquí dice la palabra de Dios que no hay un justo, no hay un solo bueno. No, yo sí soy una buena persona, yo no he matado a nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. La gente dice, no, yo andaba buscando a Dios. Dice la Biblia, nadie busca a Dios. Si tú andabas buscando a Dios es porque Dios te andaba buscando a ti antes. Y simplemente respondiste a su llamado. 12. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Esta vez no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, dice. Dice, no, yo no he hecho nada malo. Fíjate, sepulcro ha abierto su garganta. ¿Cómo hablas? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Ya, eso ya nos descalifica. O nos califica para entrar en la categoría del pecador que puede ser salvado. Dice, con su lengua engañan. ¿Ha dicho una mentira? Veneno de áspides, imagínate, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición, ese es el veredicto de Dios en contra de la humanidad. No hay un solo justo. El juez dice, he observado el caso, he visto las evidencias y no hay nadie que haga lo bueno, absolutamente nadie. Entonces los inculpados somos ¿quiénes? Somos nosotros. Ahí estamos sentados en ese tribunal. ¿Cómo era nuestra deuda? Aquí Jesús en la historia, en la ilustración, dice que este hombre no va a salir hasta que pague la última blanca, dice. La blanca es una moneda de bronce, creo, súper insignificante. Equivale ahorita a 15 centavos de dólar, más o menos. Y este juez es tan riguroso que hasta que no se pague el 15 centavos de dólar, ese hombre no sale ni con fianza. Ahora la pregunta es, ¿podemos pagar ese 15 centavos de dólar? La Biblia dice que no podemos pagar nuestra deuda. Jesús lo dijo. Lucas 7, 41 al 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Imagínate 500 denarios. O sea, es el trabajo, el salario de 1 año y medio. Y este hombre no tiene ni para pagar una blanca. Y el otro 50, una deuda más pequeña. No importa el tamaño o la proporción, cuál era su condición. Y no teniendo ellos con qué pagar. Esa es la condición del hombre. No tenemos cómo pagar nuestra deuda con Dios. Tú puedes decir, mi deuda es de 50, mi deuda es de 100, a lo mejor estás bien consciente de tu condición. No, mi deuda es de 1000. Pero sea de 1000, de 100 o de 10 o de 2 blancas, es una deuda impagable. Impagable. ¿Cómo quiere pagar el hombre su deuda con Dios? Siendo buenas personas. Portándose bien. Haciendo buenas obras. ¿Eso nos va a salvar? ¿No? Tú dices, ok, no te creo, pero a partir de ahora en adelante voy a ser una súper buena persona. Voy a vivir perfecto, voy a cumplir todos los mandamientos de Dios. Ok, es imposible, pero si lo llegaras a lograr, ¿cómo cambiamos tu pasado? No hay manera. Por más que decidas hoy, voy a cambiar y voy a empezar a vivir diferente, eso no elimina lo que hicimos en el pasado. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Entonces, ¿a dónde nos lleva Dios? Nos lleva contra la espada y la pared. Estamos atrapados. Estamos totalmente atrapados. Y ahí nos quiere Dios. Porque cuando estás atrapado, empiezas a decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y no es el chapulín. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la consecuencia de nuestro pecado? La Biblia dice en Romanos 6, 23 que la consecuencia del pecado, la paga del pecado, que es muerte. Pero ahí también dice que la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna. Ahí está la solución, es Jesús. Entonces, lo que Jesús está diciendo en esta historia es, ni se te ocurra llegar al tribunal sin arreglarte antes. Ni se te ocurra hacer eso. Procura arreglarte. La palabra arreglarte, que dice ahí arreglarse, es una palabra que quiere decir, procura encontrar tu libertad antes de pisar el tribunal. No vayas al tribunal, porque en el tribunal el juez va a ver las evidencias y va a decir, eres culpable, y te vas al bote y no sales hasta que pagas. Y no podemos pagar eso. Entonces dice el 58, procura arreglarte con él. ¿Cuál es la solución? Es un acuerdo prejudicial. Eso es lo que Jesús está diciendo. Llega a un acuerdo antes. Arréglate. Arregla la situación antes. ¿Ves? Dios me ofrece un acuerdo extrajudicial o antes de llegar al tribunal. Porque si llego al tribunal voy a ser condenado. Si no quise arreglar mi situación con Dios ahora, no la vas a poder arreglar cuando estés delante de Él. La invitación a arreglarlo es ahora. Y Dios me ofrece un convenio inmejorable. ¿Has tenido deudas con tarjetas de crédito? ¿Con bancos? Y de repente te llega una carta mágica. Dice, sal de su deuda con tan solo 2,000 pesos.
Su deuda de 50,000, con 2,000 se arregla, mijo. Y dice, no, pues esta es la mía. Y vamos, y pum, vale. Aquí el problema es que ni siquiera tenemos 2,000 pesos para pagar la deuda. Entonces, ¿cómo se paga la deuda? La deuda debe ser pagada. O sea, este juez no es corrupto, ¿ves? ¿De qué nos quejamos en México? ¿De que no haya leyes o de que no se aplique la ley? De que no se aplique la ley. Entonces, si tú quieres que nuestros juzgados, nuestros jueces, la policía aplique la ley, ¿tú crees que Dios no tiene derecho a aplicar la ley? Tiene todo el derecho a hacerlo y lo va a hacer. Entonces, ¿dónde estamos parados con Dios? ¿Cuál es la solución que Él me da? Llego a un acuerdo con Él antes. Llego a un acuerdo con el abogado que envió, que es Jesús. ¿Ves? Y resulta que este abogado no solamente es el abogado, sino que es el hijo del juez. ¿Y quién me ofrece el hijo del juez, que es el abogado, que tiene el poder para condenarme y demandarme? Dice, ok, te ofrezco un trato. Reconoces tu culpabilidad y yo pago tu deuda. Pero este plan o este convenio es, tienes que reconocer tu culpabilidad primero. Si no hay reconocimiento de culpabilidad, no hay trato. Sigue la deuda estando vigente. ¿Y quién me ofrece? Me ofrece inocencia, libertad. Si yo lo acepto y reconozco lo que he hecho. Y esa es la invitación de Dios, ¿ves? Esa es la invitación de Dios para nosotros. Esa fue la invitación que Dios te hizo el día en que te convertiste, en que Él te transformó, en que Él te llamó. Perdonar tu deuda, perdonar tu pasado, eso que no podías cambiar, esas heridas, esas cicatrices, lo que sea que haya pasado en el pasado. Dios se encarga de eso. Nuestra ofensa en contra de Él, lo que a Jesús le costó la cruz, las envidias, la avaricia, los pleitos, murmuración, la pornografía, la ira, todo eso que mandó a Jesús a la cruz, borrado. ¿Negarías o rechazarías un trato así? Mucha gente decide rechazarlo. ¿Qué debo de hacer? Reconocer mi culpabilidad. Arrepentirme. Debes arrepentirte. ¿Qué es lo que Jesús quiere para mí? Jesús quiere para ti, en lugar de juicio, quiere reconciliación. Por eso mandó a este abogado a lidiar contigo antes. Porque en el tribunal no hay lugar a negociación. Es solamente cumplir el dictamen. Pero antes te llegó una carta. Acéptalo, ¿no? Aquí está la Biblia, aquí está la carta, aquí está lo que necesitamos hacer. Nuestra vida está corriendo y está avanzando los días, los meses, los años, el tiempo que Dios te dé, que no sabes cuánto. Y cada vez que vas avanzando es un paso más cerca del tribunal. Y sabes que todos nosotros, todos, absolutamente todos, un día nos vamos a parar delante de ese juez, de Dios. Pero tu decisión acá va a determinar si Dios va a ser tu juez o va a ser tu salvador. Tú decides. Esa es la invitación, este es el acuerdo. Lleguemos a un acuerdo ahora, reconciliémonos. Yo pago la deuda, tú no la puedes pagar. No te afanes de voy a cambiar y voy a ser bueno ahora. No puedes cambiarte ni ser bueno. Dios necesita cambiarte, tú necesitas arrepentirte. Y decir no puedo, estoy en la quiebra, o sea, me endeudé, pagué cosas que no tenía con qué pagar. Y vienes a Dios y asunto arreglado. ¿Qué es lo que Jesús nos dio? Vamos a Romanos. Con esto terminamos. Romanos 5, 1 al 2. Romanos 5, 1 al 2. Esa palabra, la primera, es bien importante. Justificados. Pues por la fe, no dice por las obras. Es por tu fe en la obra de Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, lo que cantamos, gracia sublime es, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estás justificado. Cuando tú crees en Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús como tu Salvador, ese día eres justificado. Es un término legal. O sea, eres declarado inocente. No solamente como que te perdonaron, sino que eres como que tu archivo ya no existe. No es como que aquí lo guardo y de repente lo voy a usar en tu contra. Estás limpio, no tienes antecedentes. Eres inocente. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Lo que Jesús te quiere dar. Lo que Jesús te ha dado. Dice que en ese trato estamos firmes y seguros. ¿Qué es un trato inseguro? Es, Dios, si tú me perdonas, yo te prometo ahora sí que voy a portarme bien. Entonces, llegamos a una negociación que está basada en mi cambio de conducta, en que me porto bien, en que hago lo bueno, en que voy a hacer todos los días mi devocional, en que voy a ir a orar a la iglesia. Entonces, Dios ves, entonces esto es lo que estoy haciendo para que el pacto se cumpla, se respete. Ese es el trato más inseguro que puedes hacer. Porque te conoces, ¿no? ¿Verdad? Yo me conozco. Sé que no me levanto todos los días como yo quisiera orar. Sé que a veces no agarro la Biblia cuando debiese hacerlo. ¿Te imaginas mi relación con Dios dependiera de eso? Sería una relación tormentosa. Este pacto de gracia está seguro, no por lo que tú hiciste, sino por lo que hizo Jesús. Y por eso podemos venir con toda confianza. Y sí, reconocemos nuestras caídas y nuestros pecados, pero Él nos da su favor. Porque Dios ya no está enojado contigo, ya has creído en Jesús. Acuérdate, su juicio y su ira cayó en su Hijo para que no cayera sobre ti, para que su gracia fuera para ti y para mí. Romanos 8:1. Es cristianos que andan como que con maldiciones generacionales y todo el rollo. ¿Nunca han leído Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, eso echa por tierra cualquier idea que te hayan enseñado o hayas aprendido. De que no, que soy cristiano, pero no, mi papá hizo esto y yo soy porque... Olvídate de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 33 y 34 para terminar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está ese abogado defensor. No solamente resolvió nuestro pasado, está resolviendo lo que hacemos hoy y lo que vamos a hacer mañana mal. Él está mediando entre yo y el Padre. Cuando Satanás viene y te quiere acusar, dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, si hay alguien que te va a acusar, ¿qué necesitas? Tú no puedes estar allá, ni yo. Necesitas un mediador, un defensor, y ese es Jesús. Y cada vez que te van a apuntar con el dedo arriba, Él dice, no, ese es mío. ¿Ves? Mi justicia, la de Jesús, es la que vale, no la que Él hace o no hace. Por eso es una gracia sublime. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Ves? Tus amigos te podrán decir muchas cosas, en tu trabajo te podrán decir lo que quieras, pero lo terrenal que puedas dejar atrás no se compara a lo glorioso que Jesús compró para ti por la eternidad. Entonces, ¿qué vas a valorar más? ¿Lo que tus amigos dicen? ¿O la amistad que te quieren cortar o te quieren dejar o lo que sea? ¿O lo que Cristo hizo por ti? Es tu decisión. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por esa gracia sublime, por tomar nuestro lugar, porque nuestra paz fue ira y juicio para ti, porque ese precio fue muy alto y tú solamente lo podías pagar. Pero gracias te damos, Señor, porque
nos abriste este camino que no podíamos abrirlo nosotros. Y hoy, Señor, queremos caminar contigo y disfrutar de, ahora sí, no una religión, sino una relación, una comunión contigo. No basado en nuestros méritos, no basado en lo que podemos o no podemos hacer, sino en la seguridad y en la confianza que tú hiciste la obra y tú cumpliste la obra perfecta. Y que nos has dejado a tu Espíritu para ahora sí ya caminar, no en la base de nuestro esfuerzo personal, sino en la capacidad sobrenatural que nos da tu Espíritu para seguirte. Y gracias porque hemos sido reconciliados contigo, Señor. Pero yo sé que aquí hay personas que no han hecho esa transacción, no han llegado, no han respondido a ese citatorio y todavía están con un asunto legal pendiente contigo. Tu deseo y tu intención es salvarles, les ofreces un trato inmejorable, insuperable, pero ellos necesitan responder. Y ellos necesitan reconocer su condición caída, rebelde en contra tuya. Y te pido que tú los salves. Nosotros no podemos convencer y yo no puedo hacerlo, pero tu Espíritu sí lo puede hacer. Y te pido que tú salves a la gente que no ha sido salvada aquí aún. Que están como que negociando algo que está muy claro sobre el papel. Por lo tanto, Señor, tú convénceles y sálvales y tráeles a ti, Señor. Y gracias te damos, Señor. Los que ya somos salvos, ayúdanos a caminar contigo todos los días. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y gracias te damos. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.